Toda alabanza, honra y gloria para nuestro Señor Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, HaKadosh. El nombre verdadero del Padre Celestial en hebreo es Yahweh. El nombre de su Hijo a su mano derecha es Yahushai. Esos son los nombres verdaderos en hebreo. Ustedes llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos tienen que saber. Toda alabanza, honra y gloria para nuestro Señor Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, HaKadosh. Doble honores a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Muchas bendiciones para esos hombres y bendiciones y saludos a los hermanos en las cuatro esquinas de este mundo empujando esta pura verdad. Por eso digo Shalom Israel, muchas bendiciones. El tema de hoy será los nombres hebreos de salvación. Los nombres hebreos de salvación. Empezaremos en la escritura de Sofonías 3 y 9, que es un indicador que el Señor Yahweh Bahashem Yahushai se deleita en su verdadero nombre hebreo. Y el nombre del Padre no solo es una torre fuerte, sino que el nombre de su Hijo a su mano derecha, ese nombre de Él en hebreo también es una torre fuerte de refugio. Sofonías 3 y 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, Bahashem, Yahushai, para que les sirvan de común consentimiento. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh, Bahashem, Yahushai, para que les sirvan de común consentimiento. Los verdaderos nombres hebreos del Padre Celestial y del Hijo son una torre fuerte, según Proverbios 18 y 10. Y esos verdaderos nombres hebreos son torre fuerte, una defensa y un refugio en saber esos nombres. Esos nombres verdaderos en hebreo son muy importantes, especialmente para la salvación. Pero la escritura de Sofonías 3 y 9 también indica que el Señor Yahweh Bahashem Yahushai se deleita en su verdadero nombre hebreo, porque dice: en aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh Bahashem Yahushai, para que les sirvan de común consentimiento. Esa pureza de labio, eso está hablando del idioma de hebreo. ¿Para hacer qué? Para que todos invoquen el nombre de Yahweh Bahashem Yahushai, para que les sirvan de común consentimiento. ¿Ves? Pues Sofonías 3 y 9 que te leí ahora mismo indica que el Señor Yahweh Bahashem Yahushai se deleita en su verdadero nombre hebreo, para que llamen su nombre. ¿Ves? Esos nombres son una torre fuerte de defensa y de refugio. Y si el Padre Celestial se deleita en su verdadero nombre hebreo, para que todos puedan invocarlo,
También el Hijo del Hombre a su diestra se deleita en su verdadero nombre hebreo. Y sin el Hijo no puedes llegar al Padre. Él es la puerta, el mediador para llegar al Padre celestial, Yahweh. Y esos nombres son una torre fuerte. Sofonías 3:9 una vez más. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Yahweh Ba'ashem Yahushai, para que les sirvan de común consentimiento. Esa pureza de labios está hablando sobre el idioma, el hebreo. Y ahora los elegidos esperanzados del Señor cargan ese idioma y invocan su nombre hebreo, igual como su hijo a su mano derecha, invocan el nombre de su hijo también a su mano derecha. Yahweh es el Padre, Yahushai es el Hijo. Yahushai significa Él es. Él es el Salvador. Yahweh, Él es, Él existe. Yahushai, Él es el Salvador. Salakia. Y el pueblo del Padre Celestial, de Yahweh Ba'ashem Yahushai, es verdadero Israel, que son ustedes llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos. Ustedes son las 12 tribus de Israel. El Señor restaurará el lenguaje puro. Por eso digo aquí, pureza de labios. El Señor restaurará el lenguaje puro de hebreo a verdadero Israel. Y como dije, ahora los elegidos esperanzados, ellos están aprendiendo el hebreo y saben mucho, saben bastante. Y saben el nombre verdadero del Padre Celestial y de su Hijo a su mano derecha en ese lenguaje puro de hebreo. El Señor restaurará el lenguaje puro de hebreo a verdadero Israel. Sí, porque también dos partes morirán, pero vendrán por la simiente, por la semilla de los escogidos del Señor, del reino. Y ese reino va a ser establecido aquí en esta tierra. Será en la tierra como en los cielos. Va a ser construido aquí en esta tierra. Ese reino justo del Señor, Yahweh, Ba'ashem, Yahushai. Pero verdadero Israel son ustedes llamados negros, latinos, indios, norteamericanos. Y ese lenguaje puro sirve ¿para qué? Para invocar el nombre del Señor, Yahweh Yahushai. Ese lenguaje puro de hebreo. Para que todos que invoquen el nombre del Señor
y para que les sirvan de común acuerdo. El número uno trabajo de este planeta es el del profeta, haciendo el trabajo del Señor. Porque eso es más importante que un trabajo que te da de 6 figuras o más. Y los siervos del Señor están guardando dinero por el Señor, por hacer el trabajo, porque Él no se va a olvidar del trabajo que hicimos. Pero ese trabajo tiene que ser de verdad y no negar a los nombres. Yahweh el Padre, Yahawashi el Hijo, a su mano derecha. Porque si tú niegas al Hijo, Él te va a negar. Por eso decimos Yahweh Bahashem, Yahawashi Bahashem Rohakodash, Barakatah. Barakatah quiere decir bendecir. Yahweh es el Padre, Yahawashi es el Hijo a su mano derecha. Y además, esta escritura les permite saber que el Señor Yahweh Bahashem, Yahawashi se deleita. Bahashem quiere decir en el nombre de, se deleita en su verdadero nombre hebreo. Esos legítimos nombres hebreos del Señor Yahweh y Yahawashi son beneficiosos para la oración, la alabanza y la salvación. Y si un israelita no lleva esos legítimos nombres hebreos del Padre Celestial y de su Hijo en sus corazones en estos últimos días, no habrá salvación para esos individuos. Y si no tienen esos legítimos nombres hebreos del Padre Celestial y de su Hijo, no habrá liberación para un israelita. O cuando digan, Jesús, sálvame, ¿verdad? Cuando digan eso, los ángeles no van a escuchar. Tiene que ser Yahweh y Yahawashi. Por eso es que la escritura de Joel 2 y 32 dice lo siguiente. Déjame ir ahí. Joel 2 y 32. Dice, y todo aquel que invocare el nombre de Yahweh, Bahashem Yahawashi, será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación como a. Y cuando dice todo aquel, no está refiriéndose a toda la gente de toda nación, no. Se está refiriendo a Israel solamente. Los escogidos son de Israel. Déjame leerlo otra vez.
Y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh, Bahashem Yahushua, será salvo. Porque en el monte de Sión, Salakia, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Yahweh Bahashem Yahushua, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y así es. Y entre el remanente al cual él habrá llamado. Exacto. Pero eso es de Israel. De los escogidos de Israel. De la casa de David. Cualquiera se refiere a los israelitas. Por eso dijo, o todo aquel se refiere a Israel. Que consiste en los llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos, israelitas extranjeros del mismo linaje y sangre, por la semilla o simiente de un padre. Porque la simiente de un padre determina la raza de un hijo o una hija, y no importa cómo se vean en el exterior, si tengan piel blanca o no. Porque un llamado hombre negro puede casarse con una mujer llamada blanca y tener hijos blancos. Pero la semilla que fue dada ahí fue de un israelita. Y ahora ese hijo, no importa cómo se vea, es un israelita. Es por la semilla o simiente del padre, de un hombre. Es como tener una fruta. Yo le saco la pepa a una naranja y la siembro. ¿Qué sale? Lo mismo un palo de naranja. De la misma fruta de naranja. ¿Ves? Eso es un ejemplo. Pero la palabra Sión significa monumento. Y eso está hablando de Israel, verdadero Israel. La palabra Sión significa monumento y se refiere a Israel. Y Jerusalén es un pueblo antes que un lugar. Pero todo aquel se refiere a los israelitas. Pero otra escritura que menciona todo aquel o cualquiera se encuentra en Hechos 2, 20 a 21. Todo aquel o cualquiera no se refiere a las demás naciones. Porque Juan 4:22 en el Nuevo Testamento dice que la salvación es de los judíos. Exacto, de verdadero Israel, que consiste en los llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos. Los llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos. Y verdadero Israel es el elegido del Señor, según Isaías 45:4. Isaías 45:4 te dice
Israel mi escogido. El Señor no ha cambiado en eso. Él no cambia. Dice la palabra, las escrituras. Dice Israel mi elegido. En Isaías 45:4. Y él viene en el volumen de la Biblia. En todo el libro. La verdad viene en todo el libro. La salvación no es para las demás naciones fuera de verdadero Israel, sino para los escogidos de las 12 tribus de Israel. Los escogidos. ¿Y qué dice Hechos 5:31? Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ahí te dijo, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lo que pasa es que las religiones no entienden las escrituras porque son como un rompecabezas. También tú tienes que buscar en la historia del pasado para ver lo que ustedes están leyendo también. Tienes que hacer mucho research, como dicen en inglés. Tienes que buscar muchas cosas para entender. Estudiar también para ser aprobado, como dicen las escrituras. Ahora, cuando se trata del nombre blasfemo de JC, cuando se trata de ese nombre blasfemo de JC, ese no es el nombre legítimo del Señor. Por eso la escritura de Proverbios 30 y versículo 4 ha dicho lo siguiente. Vamos para ahí. Porque te dice cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes. Cuando ya el nombre cuando ustedes creen que ya el nombre está establecido aquí por Jehová y JC. ¿Por qué dice eso? Porque solo los verdaderos adoradores en estos últimos tiempos cargará la verdad y esos nombres legítimos del Señor y de su Hijo a su mano derecha, de Yahweh Yahushai. Pero vamos para Proverbios 30 y versículo 4. Que dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo? Si sabes. ¿Ves? Ahora, si supuestamente tienen los nombres ahí como Jehová y JC,
Porque dice, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? En Proverbios 30 y versículo 4. Eso es otro misterio. Y como dije, solo los verdaderos adoradores van a tener la verdad. Por eso fue que los 144,000 tenían la canción veraz, la canción verdadera que nadie más pudo aprender. Pues ¿qué te está diciendo? Y si los que te está diciendo ahora de las religiones y de esos templos hechos de manos, que no la tenían, más que los 144,000 van a tener esa canción veraz que nadie más pudo aprender. Y siempre decimos que Dios lo permita en ser de los elegidos esperanzados. Pero aquí te dijo, ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién contuvo el viento en sus puños? ¿O quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Dice, dame leerlo otra vez. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Eso habla del poder del Señor. Yahweh Bahashem Yahushai. Nada es imposible para el Señor. Yahweh Bahashem Yahushai. Esto se refiere y habla del poder del Padre Celestial, Yahweh Bahashem Yahushai. Pero ¿cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Y si las escrituras establecen los nombres como Jehová y JC, entonces ¿por qué dirá cuál es su nombre y el nombre de su hijo si sabes? Pregúntense esa cuestión. Porque ellos tienen nombres hebreos legítimos. Y por eso te leí Sofonías 3 y 9 primero. Para que sepan que el Señor se deleita en su nombre hebreo. En estos últimos días, solo los verdaderos adoradores conocerán y llevarán los verdaderos nombres hebreos del Padre y del Hijo. El nombre Yahweh proviene del inglés y el nombre JC proviene del griego de Ptolomeo. Y además la letra J fue creada en 1524 por un hombre llamado Gian Giorgio Trissino, un gramático renacentista italiano conocido como el padre de la letra J. Entonces, ¿cómo puede ser el nombre JC si fue Gian Giorgio Trissino que hizo la letra J en 1524? Pregúntense. ¿Cómo puede ser el nombre de hijo JC, como dicen? Cuando esa letra J vino en 1524.
el legítimo nombre hebreo del Señor ya existía mucho antes de 1524. Y esa falsa imagen de JC proviene de Serapis. En estos últimos días solo los verdaderos adoradores conocerán y llevarán los verdaderos nombres hebreos del Padre y del Hijo. Por eso los 144,000 tenían los verdaderos nombres en sus mentes y la verdadera canción de las Escrituras que nadie más pudo aprender. Las religiones no tienen la verdad, sino los 144,000 del Señor. Y así es. Esta escritura de Proverbios 34 y versículo 4 en el Antiguo Testamento también prueba que el Padre y el Hijo a su diestra son dos entidades separadas, aparte. Bueno, no son aparte porque están en acuerdo con uno al otro en la verdad de las Escrituras. El Padre Celestial y su Hijo a su mano derecha son uno en la verdad de las Escrituras. Eso es. Ellos son dos entidades separadas. Por eso dice, ¿cuál es su nombre y cuál es el nombre de su Hijo si sabes? Dos entidades separadas que son uno con la verdad de las Escrituras. La escritura de Salmos 1:35 y 13 dice que el nombre del Señor, Yahweh y Yahushai, Yahweh Ba'ashem Yahushai, permanece para siempre. Y por eso fui a Sofonías 3 y 9. Primero, para decirte que Él se deleita en ese nombre hebreo, para que lo invoquen. Esos legítimos nombres hebreos han sido dados a esos hombres veraces del Señor, según la escritura de Juan 17:6. Aquí estoy, Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Ves? Ese es el Hijo de Dios hablando ahí en la letra roja, en el Nuevo Testamento. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Y el Señor no miente. Tenemos los nombres verdaderos en hebreos. Yahweh es el Padre, Yahushai es el Hijo a su mano derecha.
he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, se refiere a los elegidos del Señor Yahweh Yahushai, de esos elegidos esperanzados, y han guardado tu palabra. Exacto, por las justas obras de Jueces 5 y 11. En estos tiempos solo los verdaderos adoradores conocerán y llevarán los verdaderos nombres hebreos del Padre y del Hijo en estos últimos días. Y ningún otro nombre traerá salvación excepto los legítimos nombres hebreos del puro lenguaje. Yahweh Bahashem Yahawashi. Y después uno dice Hawashainawa. Pero ningunos otros nombres traerán salvación. Ningún otro nombre traerá salvación, excepto los legítimos nombres hebreos del Señor y de su Hijo a su mano derecha. Yahweh es el Padre, Yahushua el Hijo a su mano derecha. Por eso es que Hechos 4 y 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esos nombres legítimos fueron dados a los siervos del Señor. Que están por su propio corazón. La escritura de Proverbios 18 y 10 dice que el nombre del Señor, Yahweh Bahashem Yahushai, es torre fuerte. A ella corre el justo y está a salvo. Pero déjame leer Hechos 4 y 12 otra vez. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya recuérdate que el Señor, por eso te leí Juan 17 y 6. El Señor manifestó esos nombres a sus hombres. Él manifestó los nombres a sus hombres por la escritura de Juan 17 y 6. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Sin los nombres hebreos correctos no hay salvación. Así que es importante llevar los nombres hebreos correctos del Padre y del Hijo en estos tiempos. Cuando la gente digan JC, ese nombre, que a nosotros no nos gustamos decir ese nombre porque no es el nombre verdadero, es Yahawashi. Pero cuando la gente digan JC, sálvanos, los ángeles del Señor no escucharán. Exacto. Los nombres verdaderos es Yahweh el Padre, Yahushua el Hijo a su mano derecha. Point blank period, como dicen en inglés. Ese nombre
JC proviene de los griegos, Ptolomeo. Los legítimos nombres hebreos del Padre Celestial y de su Hijo fueron dados a los ancianos de la gran piedra de molino, y ellos cargan esos nombres verdaderos. Y después fue dado unto the brotherhood, a los hermanos y a las hermanas que escuchan también. Y sin esos legítimos nombres hebreos del Padre Celestial y de su Hijo, no habrá liberación para un individuo de Israel. Los ángeles del Señor no responderán a los nombres de Jehová y Jesús. Recuérdate que Él tiene un nombre hebreo. El nombre hebreo del Padre Celestial que ustedes tienen que saber se llama Yahweh. Y su Hijo a su mano derecha es Yahweh Shai. Por eso dicen aleluya, ya, alabando el nombre del Señor. Pero Él tiene nombres hebreos. Por eso fue que Sofonías 3:9 te dijo que Él va a restaurar ese nombre de pureza de labios, que es el hebreo, para que invoquen su nombre. ¿Ves? Yahweh es el Padre y Yahweh Shai es el Hijo a su mano derecha. Pero los israelitas que invoquen los legítimos nombres hebreos del Padre y de su Hijo serán salvos. Por eso dicho, vamos para la escritura de Romanos 10 y 13. Ya recuerden que la Biblia fue traducida del idioma hebreo a otros idiomas, entonces deben tener nombres hebreos. Piénsalo. Y cuando se trata de la verdad, solo los verdaderos adoradores conocerán y llevarán los verdaderos nombres hebreos del Padre y del Hijo en estos últimos días. Y así es. Pero vamos para Romanos 10 y 13. Estoy en la escritura de Romanos 10 y 13, que dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ves? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El 14 te dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Ves?
Pues en estos tiempos modernos hay muchos hombres predicando y diciendo la verdad de los nombres del Señor. En estos tiempos, Yahweh, el Padre, Yahushua, el Hijo, su mano derecha. Nada nuevo bajo el sol. Esos hombres están aquí una vez más en reencarnación predicando la verdad de las Escrituras. Y la reencarnación existe, que muchos no la quieren aceptar. ¿Y cómo esta palabra ha salido? Por las redes sociales. Por eso es que también va a venir la hambruna de la palabra. La van a quitar. Dice, pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Exacto. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ese sonido veraz de los hombres sinceros de la casa de David han llegado hasta los confines del mundo. Pero yo digo, no han oído. Exacto. Ese sonido veraz de las Escrituras han llegado hasta los confines del mundo a través de la internet, the World Wide Web, por los satélites, el unicornio, que también la palabra habla sobre el unicornio, los satélites que tienen the feed horn. It has the feed horn. Pero ese sonido veraz de las Escrituras han llegado hasta los confines del mundo a través de la internet, la World Wide Web. Está trayendo la verdad hasta los confines del mundo. Hasta los confines del mundo, que se refiere al hemisferio occidental, el Nuevo Mundo, que habla de las Américas, de América. Las palabras de los esperanzados hombres elegidos de la casa de David han llegado hasta los extremos más lejanos de la tierra gracias a los satélites en órbita. Las palabras del Señor, de Yahweh y de Yahushua, han salido por los 4 rincones de la tierra en forma de señales de datos transmitidas por radio que viajan al extranjero. Y todavía sus palabras se están proclamando por los cielos y por toda la tierra. Y todo es posible por la señal del feed horn, que habla de ese cuerno de alimentación. Ese cuerno de alimentación. Ese cuerno de alimentación de los satélites. Pero le damos gracias al Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushua, por esa poderosa herramienta, las redes sociales, la internet. La internet carga el peso
La internet es el que carga ese peso grande. No tenemos que ir para ningún lado. No tenemos que viajar en aviones para ir para otros países, no. La internet lo hace, pero van a quitar las redes sociales porque viene la hambruna de la palabra. Todo esto es posible por el unicornio. Y la prueba está en Deuteronomio 33 y 17, que habla del unicornio. Aquí estoy. Que dice, como el primogénito de su toro es su gloria, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas del búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés. Exacto. Efraín son ustedes llamados puertorriqueños. Manasés son ustedes llamados cubanos. Los cubanos y los puertorriqueños son hermanos del padre José. Por eso es que los cubanos y los puertorriqueños actúan similar, iguales. Y mira la bandera de ellos. Es la misma bandera, pero los colores son invertidos. Pero los colores son diferentes. Exacto, invertidos. O sea, diferentes porque adentro de la estrella del azul hay azul, navy blue, y de los cubanos es rojo. Pero es la misma bandera. Esa bandera es de esclavitud, para que ustedes lo sepan. Esas dos banderas de los cubanos y de los puertorriqueños son de esclavitud. Y ustedes no se dan cuenta. Yo pasé por la casa de mi tío y vi en las escaleras que pintaron la bandera de Puerto Rico bien grande. Eso es una bandera de esclavitud. Ahora no sé si él la pintó o no, pero alguien lo hizo. Efraín y Manasés son hermanos del padre José. Cuando los hermanos lo tiraron a José en la cueva y se lo vendieron a Egipto. Y en Egipto él tuvo dos hijos, Efraín y Manasés. Pero aquí dice, como el primogénito de su toro es su gloria, y sus astas como astas de búfalo. Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares de Efraín, y ellos son los millares de Manasés.
Su gloria es como la primicia de su becerro, en otras palabras. Y sus cuernos como cuernos de unicornios, en otras palabras. Con ellos juntará a los pueblos hasta los confines de la tierra. Y son los 10,000 de Efraín y son los millares de Manasés. ¿Ves? Los puertorriqueños y los cubanos. Y eso es por la poderosa herramienta de la internet que el Señor Yahweh, Yahushua, estableció. El Señor dio la internet para su palabra. Pero viene también la hambruna de la palabra. Aprendan antes que sea tarde. Y aprendan esos nombres. Porque te estamos dando un regalo bien grande. Yahweh es el Padre, Yahushua es el Hijo a su mano derecha. Esos nombres son más mejor. 110% mejor. Y fui más de 100% que dinero. Y la sabiduría es lo que vale todo. Pero aquí en esta tierra, porque muchas mujeres dicen, si ese hombre no está haciendo 6 figuras, no quiero salir con ese hombre. Y cuando las mujeres dicen eso, ya el hombre se da de cuenta de qué clase de mujer es. Gold diggers, como dicen en inglés. No estoy diciendo todas, porque hay muchas hermanas que escuchan también. Porque también la palabra dice que va a haber la mujer elegida y sus hijos. Pero todo es posible gracias a la señal de la bocina de alimentación, exacto, de los satélites. Y así es. Pero esta verdad es para Israel. Pero en esas otras naciones hay israelitas esparcidos entre las otras naciones. Por desobediencia al Señor, el Señor nos puso en manos de los enemigos. Y Él nos esparció entre las otras naciones. Y hay muchos israelitas ahora que se parecen a las otras naciones. Y esos israelitas se casaron con las mujeres de esas naciones bien bellas. Y ahora tienen hijos que se parecen como esas naciones. Tuvieron hijos, hijos y hijos. Y se parecen como esas otras naciones. Los chinos antes eran de piel bien oscura, brown, pero después cuando la llamada raza blanca fue ahí adentro, ahora se ven como se ven. ¿Ves?
y los primeros que introdujeron a China las artes marciales fue un llamado hombre negro, Bodhidharma, que se llama Damo, algo así. Todo está en la historia. Él se lo introdujo a China. ¿Tú sabes también quién dijo eso? Michael J. White lo dijo también, una de sus películas. Cuando él estaba peleando con dos chinos. Él dijo esa historia. Los llamados negros son buenos peleadores. Son bien inteligentes. También sacaron muchas invenciones, etcétera. Pero vamos para Isaías 45:4. Ahora. Isaías 45:4, que dice, oigan esto. Oigan. Isaías 45:4. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Pero ahí te dijo, y de Israel, mi escogido. Y como esto es un rompecabezas, ahora vamos para Mateo 24:30. Pero esta escritura de Isaías 45:4 es clara en lo que dice, y de Israel mi escogido. La nación de Israel es el escogido del Señor, comenzando con las primicias del Señor Yahweh Ba'ashem Yahushai. Pero dos partes morirán, pero ellos vendrán otra vez en reencarnación por la simiente de los elegidos en el reino. Verdadero Israel son ustedes llamados negros, latinos e indios norteamericanos. Exacto, porque hay sombreros pequeños que afirman y creen que son del pueblo del Señor. No, esta gente que tú ves aquí sí. Ahora, entre ellos, porque fuimos esparcidos entre todas las naciones, entre todas las naciones hay israelitas, llamados negros, latinos, taínos, indios, norteamericanos. Pero esos sombreros pequeños afirman y creen que son del pueblo del Señor, Yahweh Ba'ashem Yahushai. Y cuando tú dices una mentira detrás de otra y la sigues diciendo y sigues diciéndola, lo crees después de muchos años que han pasado. Pero no son. Por eso fue que el presidente Nasser de Egipto en 1958 dijo que los judíos se fueron negros y volvieron para atrás blancos. El presidente de Egipto en 1958, algo por ahí. Pero vamos para Mateo 24:30.
¿Qué dice? Esta es la letra roja. El Hijo de Dios está hablando aquí. Y recuerda lo que dijo Isaías 45:4. Israel mi escogido. Dice, ahora tú tienes, como esto es un rompecabezas, ponlo justo, ponlo junto, Salakia. Pon las escrituras juntas. Isaías 45:4 y ahora ponla con San Mateo 24 y 30 y 31. Ponla junta. Y ahí te va a dar la cuestión. The answer. Dice, te va a dar la respuesta, Salakia. San Mateo 24 y 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El Hijo del Hombre es Yahweh Shai. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Exacto, Él vendrá con esos llamados platillos voladores, enorme, como tuviste en Independence Day. ¿De dónde tú crees que cogieron ese tema para hacer esa película? De aquí. Las nubes son sus carros. Las nubes son los carros del Señor, por lo que dice Salmos 104 y 3. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre está hablando del Hijo de Dios a su mano derecha. Entonces, sí, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el 31 te dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Ves? Sus escogidos. Pero esos escogidos saldrán de verdadero Israel. Israel mi escogido, como te dijo en Isaías 45:4. ¿Ves? El Señor no cambia. La palabra es como un rompecabezas. Isaías 45:4 otra vez. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Y ahí está. Y de Israel mi escogido. Pero con todo eso, que ustedes hermanos hayan sido edificados en esta pura verdad, y con eso digo, Kalala, Malak, Yahweh, Wa Yahushai, Bahashem, Rohakodash, y doble honores a los ancianos de la Gran Piedra Molino. Muchas bendiciones para esos hombres, y bendiciones y saludos a los hermanos en las cuatro esquinas de este mundo, empujando esta pura verdad. Y con eso digo, Shalom Israel, Brakta, muchas bendiciones.